¿Alguna vez te has preguntado qué ocurre cuando una base militar pierde el control? No por el enemigo, sino por algo que jamás debió existir. En estas historias de terror, hay lugares donde el silencio pesa más que las balas, y donde las sombras tienen forma de niño. Esta es una de esas historias. En 1968, en medio de la guerra de Vietnam, la base Phoenix parecía un simple punto perdido entre barro, selva y lluvia. Pero los soldados que vivían allí, Harris, Reyes, Walker y el padre McAllister, sabían una verdad que nadie se atrevía a decir en voz alta. Después de las 2 de la mañana, ese lugar dejaba de ser humano. Cerca del estacionamiento, junto a la cerca que tocaba la selva, algo pequeño se movía, algo que no debía estar vivo. Los veteranos advertían siempre lo mismo: no caminen solos, no miren hacia donde escuchan el llanto, porque en esa base, la oscuridad tenía rostro. Rostros de niños demasiado pálidos, con ojos vacíos y lágrimas negras que caían lento, como si la selva misma los hubiera parido. Cuentos de terror que todos querían creer que eran simples rumores, pero cada noche, el llanto de un bebé invisible recorría los pasillos, un llanto que se acercaba, y cuando alguien finalmente lo escuchaba detrás de sí, ya era tarde. Hoy vas a conocer lo que ocurrió realmente en la base Phoenix, una historia macabra, inquietante y llena de sombras que nunca deberían haberse movido. Bienvenidos al canal. ¿De qué ciudad nos estás viendo? Revisa ahora mismo si ya estás suscrito. Y si esta historia te está gustando, deja tu like para apoyar el crecimiento del canal. La humedad de la madrugada se pegaba a la piel como un aviso silencioso. El sargento Harris avanzaba con la linterna temblando en su mano, y el soldado Miller seguía detrás intentando no mirar a los lados. El estacionamiento estaba lleno de jipes manchados de barro seco y camiones inmóviles que parecían tumbas de metal. El ruido lejano de la selva se mezclaba con el golpe lento de la lluvia que caía en gotas pesadas. Todo olía a óxido, sudor y algo más, algo que no tenía nombre. Cuando llegaron al centro del pátio, Harris se detuvo sin decir palabra. Miller casi chocó con él. La luz débil de sus linternas iluminó un espacio estrecho entre 2 camiones de transporte de tropas. Y allí estaba, un niño, un cuerpo pequeño, quieto, completamente fuera de lugar, piel demasiado blanca, casi transparente, ropa rota, mojada, pegada a la piel, y esos ojos, 2 manchas negras, sin brillo, como agujeros abiertos hacia un sitio que no era este mundo. De las pálpebras caían lágrimas espesas, oscuras, como vino viejo o sangre seca que nunca se detiene. El niño no se movía, no respiraba, solo miraba. Entonces sonó un chirrido suave de ruedas arrastrándose por el concreto, como un carrillo de bebé pesado avanzando en línea recta. Pero no había nada ahí, solo el eco, cada vez más cerca, cada vez más frío. Harris sintió cómo se le tensaba el cuello. Miller apretó los dientes para no gritar. El niño giró la cabeza muy despacio, como si le costara sostenerla. Dio un paso, luego otro, separándose de la luz, hundiéndose entre los camiones. Y justo cuando llegó al alambre de púas, su cuerpo se volvió sombra. Lo atravesó sin tocarlo, como si la carne no existiera, como si nunca hubiera existido. El sonido de las ruedas siguió avanzando hacia la selva, como si algo invisible entrara arrastrándose en la maleza. Y de pronto, silencio. Un silencio tan brusco que parecía que la selva entera contuvo el aire. Harris agarró a Miller del hombro y le ordenó volver al edificio. Corrieron sin mirar atrás. No hablaron del niño, no hablaron del ruido, no hablaron de nada durante 2 días. Pero a partir de esa noche, ninguno volvió a caminar solo entre esos vehículos, porque sabían que lo que habían visto no estaba vivo, y sin embargo se movía. Algo esperaba allí, en la frontera entre metal y selva, y no tenía intención de irse. Y esa noche fue apenas el comienzo de algo mucho peor. Algo que pronto volvería a mostrarse cuando la oscuridad decidiera abrir otra vez sus puertas. El cabo Reyes siempre decía que la lavandería era el único lugar donde podía respirar. Pero esa noche, el aire estaba pesado, húmedo, casi muerto. El tercer piso estaba silencioso. Solo quedaban él, Collins y 2 hombres más en toda la ala. Las máquinas estaban apagadas, alineadas como cajas cerradas que miraban al vacío. Reyes dejó su ropa, encendió las secadoras
y volvió al cuarto sin pensar en nada raro. Pero, cuando regresó, algo había cambiado. Todas las puertas estaban abiertas, cada una, como si unas manos pequeñas hubieran pasado revisando máquina por máquina. No había viento, no había nadie, solo ese silencio frío que se mete por la espalda. Reyes resopló molesto, cerró cada puerta y se agachó para tirar su ropa. Entonces lo sintió. Una mano, muy leve, muy pequeña, pasando por encima de su cabeza raspada, como si una criatura detrás de él quisiera acariciarlo. Un roce lento, humano, real. No era imaginación, no era clima, era contacto. Reyes saltó de inmediato, con el corazón golpeando fuerte, y al mirar, no había nada. La lavandería estaba vacía. La luz amarillenta del techo parpadeaba, como si algo se moviera detrás de ella. El cabo salió sin mirar atrás, tragando saliva, forzando a su mente a creer que todo había sido un mal rato. Pero la noche aún guardaba algo peor. Horas después, un grito rasgó el pasillo. Collins golpeaba la puerta del cuarto de Reyes con desesperación. Temblaba, sudaba. Decía que una mujer pálida había bajado sobre él en su sueño. Ojos oscuros, vestido empapado, le agarraba el pecho con fuerza y repetía una frase que le heló la sangre. «Ven, ven conmigo, trae al bebé». Collins afirmaba que la empujó en el sueño, que quería despertar, y justo cuando lo hizo, el ventilador del techo cayó con violencia al suelo. Un golpe tan fuerte que hizo vibrar los vidrios. Se quedaron mirando el metal retorcido, incapaces de inventar una explicación lógica. Reyes alumbró el cuarto de Collins con su linterna. Los coturnos del soldado, siempre ordenados junto a la cama, estaban empujados hacia el fondo, casi tocando la pared, como si alguien hubiera pasado caminando y los hubiera desplazado sin cuidado. Collins respiraba rápido, repetía que ella estaba allí mismo, que sintió su mano fría en el pecho. La habitación tenía un olor extraño, como agua sucia y ropa mojada abandonada demasiado tiempo. Los dos se quedaron despiertos, inmóviles, vigilando cada rincón, escuchando cada pequeño ruido del pasillo vacío. Algo se movía en esa ala, algo que no hacía ruido al caminar, algo que buscaba contacto, una presencia que no tenía forma clara, pero que se sentía demasiado cerca, y antes de que la noche terminara, entenderían que aquello no era un simple susto, era una señal, una advertencia de que lo que rondaba la base Fénix no solo caminaba entre los soldados, también entraba en sus sueños, tocaba sus cuerpos y buscaba algo que ninguno podía darle, todavía. Algo que pronto revelaría su verdadera intención en la oscuridad que aguardaba más adelante. Esa noche, la selva parecía más pesada que nunca, como si oprimiera oídos y pecho al mismo tiempo. El sargento Harris caminaba adelante, con el rifle firme y la linterna apuntando al barro. Detrás de él venían Reyes, Miller y el cabo Leonard Brooks, oírndo solo sus pasos y su propia respiración. No había conversa, no había chistes, solo oscuridad, ramas, insectos, y esa sensación de que algo los iba siguiendo en silencio. Era el tipo de ambiente que uno escucha en cuentos de terror y piensa que es exagero. Allí no sonaba exagerado, sonaba real. De pronto, el aire se cortó con un sonido que no debería estar allí. El llanto de un bebé, claro, cercano, un llanto agudo, desesperado, como si alguien hubiera dejado a una criatura sola en medio de la selva. Los cuatro se detuvieron al mismo tiempo. No era eco, no era radio, era un bebé llorando a pocos metros. El teniente Walker habló por el radio, ordenando que se acercaran con cuidado, pensando que podía ser trampa del enemigo. Pero nadie se sentía entrando en una simple emboscada. Se sentían entrando en algo peor. Siguieron el sonido hasta una pequeña clareira llena de barro. El llanto seguía, pero no se veía a nadie, solo charcos y troncos húmedos. Entonces, la luz de Harris se detuvo en un objeto medio enterrado, un carrito de bebé antiguo, de metal oxidado, inclinado hacia un lado, con las ruedas casi tragadas por la lama. Dentro había un cobertor pequeño, todavía húmedo, con una mancha oscura en la punta, seca y pegada al tejido. El llanto continuó unos segundos más, hasta que Harris tocó la estructura fría del carriño. El silencio cayó de golpe. Todo se apagó. Los insectos, el viento, la selva entera. Nada sonaba. Un olor fuerte, espeso, como carne mojada y podrida,
se extendió por la clareira. Reyes apretó los dientes. Miller tragó seco. Brooks giró la linterna y fue ahí que vieron. Entre los troncos, a la altura de sus ojos, empezaron a surgir rostros pequeños. Varios. Eran niños. Piel muy pálida, casi gris. Ojos negros, profundos, que no reflejaban luz. De sus rostros caían lágrimas oscuras, gruesas, que se deslizaban sin parar. No hablaban, no se movían. Solo observaban al grupo, quietos, como si estuvieran esperando una respuesta que nadie podía dar. No eran fantasmas gritando. Eran presencias quietas, cargadas de odio y tristeza. Reyes levantó aún más la luz, y en el mismo segundo en que Az tocó de lleno uno de esos rostros, todos desaparecieron. No se escondieron, no corrieron. Simplemente dejaron de existir frente a ellos. Un instante después, el sonido de la selva volvió de golpe, con grillos, ramas y hojas, como si nada hubiera pasado. Pero algo había pasado. Algo que ninguno quería nombrar. Harris no dudó. Ordenó retirada inmediata con la voz tensa. Nadie discutió. Nadie preguntó nada. Empezaron a caminar de regreso, sin mirar atrás, sintiendo en la nuca el peso de miradas que ya no podían ver, pero que seguían allí. A cada paso, el carrito enterrado parecía más pesado en sus mentes, como si lo arrastraran con ellos en silencio. Porque, aunque salieron de la clareira, la sensación no se fue. El miedo seguía pegado al uniforme. Y los cuatro comprendieron, sin decirlo, que aquello no era un hecho aislado. Era solo una parte de algo mayor. Algo que se acercaba poco a poco a la base Fénix, listo para mostrar su verdadero rostro en la oscuridad de las próximas noches. El especialista en comunicaciones Jonathan Blake se había derrumbado en la cama después de 20 horas despierto. Tenía la cabeza pesada, los ojos ardían, pero por fin el cuerpo cedió. Su litera quedaba cerca de la puerta, con vista directa al pasillo del segundo piso. Aún era de noche, quizá a 6 de la mañana, o un poco menos. Todo estaba en penumbra. De repente despertó, totalmente lúcido, pero algo estaba mal, muy mal. Estaba despierto, pero no podía mover ni un dedo. El pecho pesaba, los brazos parecían amarrados. Intentó virar la cabeza y nada respondió. Solo los ojos obedecían. El resto del cuerpo era piedra. La puerta del cuarto seguía entreabierta. Desde la cama veía el pasillo oscuro, como un túnel que se perdía en la nada. Entonces la vio. Una sombra parada, quieta, do tamaño de un adulto, más negra que el corredor. No tenía forma clara, solo un bloque más oscuro dentro del oscuro. Blake sintió el corazón acelerarse sin poder respirar más fuerte. La sombra empezó a avanzar, hacia él, lenta, sin ruido. Cada paso era un peso en su pecho. Cuando cruzó la línea de luz débil que entraba por la ventana, a Blake casi se le paró el corazón. No era un adulto. Eran 3 niños pegados, como si sus cuerpos hubieran sido unidos a la fuerza. Un niño, una niña y otro aún más pequeño, todos con la piel blanca de más, labios entreabiertos, ojos hundidos. De esos ojos caían lágrimas gruesas y oscuras, de un rojo amarronado, espeso, que bajaba por las mejillas y goteaba hacia el suelo, pero el suelo no marcaba, ni una mancha, ni un rastro, como si el líquido no existiera para ese lugar. Blake quería gritar, insultar, llamar a alguien, pero la garganta no respondía. Solo un gemido ahogado quedó preso en su cabeza. Mientras los rostros vacíos se acercaban, el aire del cuarto se llenó de un olor insoportable, mezcla de carne podrida, tierra mojada y algo químico, como hospital abandonado. Entonces oyó el chirrido. De la nada, detrás de las figuras infantiles, apareció un carrillo de bebé avanzando solo, arrastrando las ruedas por el suelo, tapizado de óxido y barro seco. Nadie lo empujaba, nadie lo tocaba. Aún así, se movía. Del interior del carrillo salió el llanto de un recién nacido. No era un simple sonido. Era un lamento que parecía salir de dentro de la cabeza de Blake, como si alguien lo hubiera colocado dentro de sus oídos. El llanto subía y bajaba, desgarrado, como esos cuentos de terror que uno escucha y jura que son mentira. Pero ahí no era mentira. Estaba ocurriendo frente a él. Las 3 figuras se detuvieron al lado de la cama. Lo miraban fijo. Sus ojos parecía que no tenían fondo, pero al mismo tiempo estaban cargados de odio, de una rabia vieja, como si culparan a Blake por cosas que él nunca había hecho.
Él intentó mover la mano. Nada. Intentó cerrar los ojos. Tampoco. Estaba atrapado, obligado a mirar. Sin saber qué más hacer, empezó a rezar por dentro. No un rezo bonito, no palabras bien formadas, solo fragmentos, pedazos de frases que oyó en alguna misa. Dios, por favor. Dios, ayúdame. Lo que sea, repetía mentalmente, desesperado. El llanto del bebé se volvió más agudo, casi un chillido. Por un segundo, el rostro de la niña pareció inclinarse hacia él, como si escuchara lo que estaba pensando, como si entendiera cada palabra. Entonces, sintió un hormigueo en la punta de los dedos, primero en la mano derecha, después en el pie. El peso sobre el pecho empezó a aflojar, milímetro a milímetro. Con un esfuerzo brutal, consiguió mover un brazo, luego la pierna. Parpadeó fuerte. Cuando por fin se incorporó en la cama, sudando, con el corazón fuera de control, todo había desaparecido. La puerta seguía abierta, el pasillo vacío, el cuarto en silencio, sin rastro de niños, sin carrillo, sin lágrimas. El olor a podrido se había ido, como si nunca hubiera existido. Blake aún estaba tratando de entender si aquello había sido un sueño, cuando la puerta se abrió de golpe. Su compañero de habitación, el soldado Evan, Ross, estaba pálido, con los ojos muy abiertos. «Hermano, tú hablabas dormido», murmuró casi sin aire. «No sé qué decías. Parecía otro idioma. No era inglés». Blake lo miró sin saber qué responder. Él no hablaba ningún otro idioma. No recordaba haber abierto la boca, pero una sensación helada le recorrió la espalda. Si todo fue un sueño, ¿por qué Ross lo había escuchado? ¿Y para quién exactamente? Habían sido esas palabras que no recordaba, pero que, de alguna forma, seguían vibrando en la oscuridad del segundo piso. La lluvia golpeaba el techo metálico del comedor como si alguien arrojara puñados de piedras desde Oseu. Era tarde. Las mesas ya estaban vacías. Solo quedaban el capellán McAllister y la intérprete Lynn Tran, pasando paños húmedos y empujando sillas en silencio. El capellán intentaba hacer una broma ligera sobre el café frío de la base cuando Lynn lo miró fijo y preguntó, sin rodeos, «Padre, ¿algún soldado ha visto niños muertos aquí?» McAllister sintió un frío seco en la nuca. Nadie le había hablado de las historias de terror de la base, pero conocía los susurros, los nervios, las miradas cansadas. Preguntó por qué. Lynn apoyó el trapo en la mesa, respiró hondo y dijo que su abuelo ya le había advertido que ese lugar estaba maldito mucho antes de que aparecieran los estadounidenses. Contó que, años atrás, antes de que la base Phoenix existiera, toda esa zona era un campo improvisado de refugiados, hombres, mujeres y muchos niños que huían de los bombardeos, durmiendo en hoyos, trincheras de barro, bajo lonas rotas. Era un lugar sin nombre, solo barro y miedo. En una noche de caos, los aviones soltaron bombas donde no debían. El ataque cayó justo sobre el campo. Las trincheras donde las madres escondían a sus hijos se cerraron como tumbas. Nadie tuvo tiempo de sacar a nadie. Gritos ahogados, tierra cayendo sobre cuerpos pequeños. Silencio. Entre esos refugiados, decía su abuelo, había una mujer llamada Mai. Tenía 3 hijos pequeños y un bebé en un carrito viejo. Fue vista por última vez empujando ese carrillo hacia un hueco en el suelo mientras las sirenas sonaban lejos. Después de la explosión, solo quedaron cráteres y restos retorcidos de metal. Nadie volvió a buscar cuerpos. No había tiempo. No había recursos. Todo quedó enterrado bajo la lluvia y el barro, como si nunca hubiera existido. Años más tarde, continuó Lynn, los americanos llegaron con máquinas, tanques y planos. Levantaron la base Phoenix justo encima de una parte de ese campo. Pusieron dormitorios, oficinas, un estacionamiento de vehículos y alambrados sobre lo que antes había sido un mar de trincheras llenas de muertos. Para algunos, era solo terreno firme. Para otros, era un cementerio sin nombre. «Y un cementerio sin nombre», dijo ella. «No duerme en paz». Lynn miró al capellán con los ojos muy abiertos, serios, sin intento de dramatizar como en los cuentos de terror que los soldados inventan para asustarse entre ellos. Aquello no sonaba a invento, sonaba a culpa vieja, le dijo, en voz baja. Para ciertas almas, el tiempo no avanza. Se quedan en el momento del miedo. Si nadie las saca, si nadie las reconoce, siguen buscando a quien las dejó aquí.
y cuando encuentran a alguien con uniforme, no siempre distinguen quién fue y quién no. McAllister sintió que el comedor se hacía más frío. Miró a su alrededor, a las mesas vacías, al suelo húmedo por la lluvia que se colaba por alguna filtración. Imaginó cuerpos bajo los mosaicos, niños bajo el estacionamiento, una madre empujando un carrito que nunca llegó a salir del barro. Esa noche, cuando intentó rezar en la pequeña capilla de la base, las palabras no salieron como antes. Cada vez que cerraba los ojos, veía lágrimas oscuras cayendo sobre tierra mojada, y una idea empezó a crecer en su mente, lenta y pesada. Si lo que Lynn había dicho era verdad, tal vez lo que rondaba la base Fénix no iba a detenerse, hasta que alguien se atreviera a mirar de frente lo que estaba enterrado debajo de sus propios pies. El agua caliente caía con fuerza sobre los cascos, la piel quemada por el sol, los músculos cansados. Harris, Reyes, Miller, Brooks y Collins solo querían sacar el barro y el olor a selva del cuerpo. El bloque de duchas del primer piso se llenó de vapor, de resoplidos, de risas nerviosas. Por un momento, todo parecía normal. El sonido constante del agua casi tapaba las memorias de disparos y gritos. Casi. Reyes fue el primero en notar algo raro. Miró el suelo y frunció el ceño. La espuma que corría hacia el desagüe estaba más oscura de lo normal. Pensó que era mugre, tierra vieja. Pero otoño se volvió más pesado. El agua que caía de la regadera empezó a cambiar de color. Primero un marrón turbio, como barro removido. Luego un tono más espeso, casi negro, escurriendo por los hombros, por el pecho, por las manos. Parecía que alguien hubiera mezclado tierra con sangre seca dentro de las tuberías. «¿Están viendo lo mismo que yo?», murmuró Collins, con la voz quebrada. Nadie respondió. Todos miraban su propio cuerpo cubierto por esa agua oscura, que manchaba la piel por un segundo, y después desaparecía hacia el desagüe, sin dejar rastro. Las luces del techo empezaron a parpadear. 1, 2, 3 veces. El vapor se volvió más denso, el aire más pesado. Entonces se escuchó un llanto de bebé, muy claro. No venía de fuera, no venía del pasillo. Sonaba dentro de las paredes, dentro de las tuberías, como si el niño estuviera atrapado en los caños, metálicos, llorando mientras el agua corría sobre su cara. El ruido subía por las duchas, vibraba en las llaves de metal, entraba directo en los oídos. Harris cerró los ojos por un momento. Era el mismo llanto que había oído en la selva, junto al carrillo enterrado. El mismo tono desesperado. El grupo apagó las duchas casi al mismo tiempo. Los hombres salieron de los cubículos envueltos en toallas, con el corazón acelerado. El llanto seguía, subía y bajaba, como un gemido que no encontraba salida. Reyes, todavía goteando, miró hacia el gran espejo al fondo del bloque. Estaba cubierto de vaho, pero no por completo. Parte del vidrio estaba limpia, como si alguien hubiera pasado la mano por encima en varias líneas pequeñas. Se acercó despacio. Vio las marcas. Eran trazos finos, paralelos, como si manos diminutas hubieran empujado el vapor hacia los lados. Manitas, muchas. Sobre esa zona limpia, en el centro, se veía una palabra escrita con algo oscuro. No era tinta, no era polvo. Parecía más bien una mezcla espesa, como lágrimas secas arrastradas con los dedos. La palabra estaba temblorosa, deformada, pero clara. Mamá. Nadie habló. Nadie se atrevió a tocar el espejo. El llanto del bebé continuó unos segundos más, cada vez más lejos, como si fuera arrastrado por las tuberías hacia el fondo de la base, hacia el suelo, hacia lo que estaba enterrado allí abajo. Luego se apagó de golpe. Silencio total. Solo el goteo de agua cayendo de las toallas y el ruido del propio corazón en los oídos de cada uno. Collins tragó saliva. Brooks, que siempre hacía chistes sin gracia, no dijo nada. Harris miró la palabra una última vez y se dio cuenta de que la mancha oscura parecía escurrirse muy despacio, como si aún estuviera fresca. Reyes tuvo la sensación clara de que alguien estaba de pie justo detrás de ellos, mirando por encima de sus hombros. Cuando se giró, el pasillo estaba vacío. A partir de ese día, nadie quiso ducharse solo en ese bloque. Se turnaban, esperaban, inventaban excusas. El baño, que antes era solo un lugar para olvidar la guerra por unos minutos, se convirtió en otro punto de miedo dentro de la base. Otro recordatorio de que esas presencias no pensaban irse. Y poco a poco,
Todos empezaron a entender que los niños del barro no solo querían asustar, estaban buscando algo, llamando a alguien, y cada nuevo signo los acercaba más a una respuesta que la base Fénix no estaba preparada para escuchar. La orden parecía sencilla: observar un sendero usado por el enemigo y reportar cualquier movimiento. El teniente Walker eligió a Harris, Reyes, Brooks y al francotirador Isaac Turner. Avanzaron en silencio por la selva hasta encontrar una casa de madera casi tragada por la vegetación. Las paredes estaban podridas, el techo inclinado, ventanas rotas. Aún así, servía como punto de observación. Entraron con cuidado. El piso crujía bajo las botas. Todo estaba cubierto de polvo grueso, telarañas, restos viejos. Todo menos una cosa. En un rincón, casi escondido, había un carrito de bebé. Era distinto a todo lo demás. Las partes de metal brillaban un poco cuando la luz de la linterna las tocaba. Las ruedas estaban casi limpias, como si alguien lo hubiera movido hace muy poco. No tenía sentido. Nadie moraba allí. No había señales de vida reciente. Solo ese carrillo, quieto, esperando. Walker ordenó que nadie lo tocara. Turner se colocó en una ventana con su rifle. Harris y Brooks cubrieron el otro lado. Reyes quedó cerca de la puerta, con la linterna apagada pero en la mano. Esperaban ver sombras de enemigos. En lugar de eso, empezaron a sentir que algo los miraba desde dentro de la casa. La noche cayó rápido. El viento movía los árboles afuera, pero el aire dentro era tan denso que parecía que no circulaba. Se oía apenas el respirar del grupo y algún insecto perdido golpeando la madera. De repente, un sonido conocido rompió el silencio. Ruedas. Ruedas chirriando sobre el piso de madera, despacio, con un ritmo constante. El carrito se había movido unos centímetros, luego otros más. Nadie lo tocaba. Nadie estaba cerca. Turner maldijo en voz baja. Harris tragó seco. El ruido seguía, acercándose al centro de la sala, como si alguien invisible empujara el carrillo con calma. El llanto del bebé empezó al mismo tiempo, sin aviso. Un llanto agudo, fuerte, que llenó la casa entera y les atravesó los nervios. No sonaba como grabación ni como truco. Sonaba vivo, desesperado, como esos gritos que uno escucha en historias de terror contadas junto a una fogata. Pero allí no había fogata ni juego. Era real. Reyes encendió la linterna por reflejo y apuntó hacia el carrito. Lo que vio lo dejó sin aire. Por solo un segundo, detrás del carrillo, se formó la figura de una mujer. Piel muy blanca, casi gris. El cabello pegado al rostro, como si estuviera siempre mojado. Los ojos llenos de lágrimas oscuras que bajaban en líneas gruesas. Al pecho parecía sostener algo envuelto, apretado contra el cuerpo. Antes de que Reyes pudiera decir una palabra, la imagen se desvaneció, como si la luz la hubiera roto. Pero el llanto no se detuvo, empeoró. A su alrededor, los 5 empezaron a escuchar susurros de niños afuera de la casa. Voces finas corriendo en círculos, risas cortas, mezcladas con llanto, pasitos rápidos rodeando la estructura, como si un grupo entero de niños estuviera jugando y llorando al mismo tiempo. Brooks, que vigilaba una de las ventanas, juró que vio pequeños rostros pegados al vidrio por un segundo, observándolo desde la oscuridad. Turner empezó a respirar más rápido. Sentía tirones en su mochila. Manos pequeñas agarraban las correas por detrás, tirando hacia la puerta, intentando arrastrarlo. Giró con violencia, apuntó el rifle. No había nadie. El piso vibraba levemente bajo sus botas, como si algo pasara por debajo de las tablas. El carrillo seguía moviéndose solo, con el rechinar de las ruedas golpeando la cabeza de todos. Walker, que había empezado aquella noche pensando en enemigos de carne y hueso, comprendió que la amenaza allí no era de ese tipo. Gritó la orden de salida, la voz quebrada por algo que ya no era solo disciplina, era miedo puro. Harris cubrió la retaguardia. Reyes casi tropezó con la puerta al sentir que algo rozaba su pantorrilla, como dedos fríos al nivel del suelo. Turner salió último, con la impresión clara de que, si miraba atrás, vería a varios niños detrás de él, empujándolo con odio. Cuando por fin cruzaron la puerta y llegaron a la selva, el aire les pareció más limpio, aunque oliera a humedad y barro. Se detuvieron unos metros adentro, respirando fuerte, revisando que todos estuvieran completos. Nadie estaba herido,
pero parecía que les hubieran drenado la energía. Walker miró hacia la casa. Las ventanas estaban negras, sin un rastro de luz. Aún así, todos escuchaban lo mismo, el sonido del carrito, allá dentro, moviéndose sobre la madera vieja, un vaivén lento. El llanto del bebé se hizo más bajo, como si se hundiera en el suelo, mezclándose con la tierra que un día tragó trincheras enteras. Mientras regresaban a la base Fénix, ninguno habló del tema. Fingieron que en aquel reconocimiento nada especial había ocurrido, pero en el fondo sabían que la casa en ruinas les había mostrado una parte más clara de lo que los rodeaba. Esa noche terminó para ellos en la selva, pero algo quedó despierto dentro de aquella estructura de madera, esperando, y no tardaría mucho para que esa presencia decidiera acercarse de nuevo, un poco más, hasta el corazón de la base. La noche se había quedado sin forma. No había luna, no había estrellas, solo un cielo pesado encima de la base Fénix. De un segundo a otro, todas las luces se apagaron de golpe. Los pasillos quedaron negros. Los dormitorios se tragaron cualquier rastro de claridad. Las sirenas comenzaron a gritar solas, sin que nadie las activara. Un ruido agudo que hacía eco en cada pared, como si la base entera estuviera llorando. Después, silencio. Un silencio denso que no se escucha ni en la guerra. El generador falló y solo quedaron encendidas unas pocas luces de emergencia, rojas, manchando los pasillos, y el patio principal con un brillo sanguíneo. Muchos soldados pensaron que se trataba de un ataque. Otros, que al fin algo había cedido dentro de ese lugar maldito, del que tanto se hablaba en los cuentos de terror entre la tropa. El mayor Robert King salió al patio con el rostro tenso, rodeado de oficiales y hombres armados. Gritaba órdenes, pedía calma, trataba de organizar grupos. El aire estaba húmedo, olía a metal y a lluvia retenida. Las botas chapoteaban en pequeños charcos que la luz roja hacía parecer más oscuros de lo normal. Cuando las sirenas se callaron, el silencio que quedó fue peor que el ruido. En ese hueco sonoro, todos escucharon lo mismo. Un sonido suave, repetido, que venía del fondo del patio. Ruedas pequeñas sobre cemento mojado. Un chirrido débil, pero claro, como si algo estuviera avanzando lentamente hacia ellos. De la oscuridad surgió un carrito de bebé. Nadie lo empujaba, nadie lo tocaba. Se movía solo, recto, como si supiera exactamente a dónde ir. Las luces rojas hacían brillar sus partes metálicas, y cada giro de las ruedas dejaba una línea de barro en el suelo. Algunos soldados levantaron los fusiles, pero ninguno se atrevió a disparar. El miedo que sentían no era el miedo normal de la guerra. Era otra cosa, de esas sensaciones que uno escucha en relatos de miedo y piensa que nunca las viviría. Detrás del carrito empezaron a aparecer figuras bajitas. 1, 2, 5, 10. Niños, rostros pálidos, sucios de barro seco, ropas rasgadas de aldeanos, pies descalzos. Caminaban despacio, con los ojos hundidos y llenos de lágrimas oscuras que caían sin parar, dejando rastros brillantes en sus mejillas. No hablaban, no sonreían, solo miraban a los soldados como si los conocieran desde siempre. Algunos hombres cayeron de rodillas, otros retrocedieron sin fuerza para girar el cuerpo. Era como estar atrapado en una de esas historias de terror que nadie quiere escuchar de noche. Pero esto no era un cuento. Estaba pasando frente a ellos. El mayor King se quedó quieto, con la mandíbula apretada. Sus botas no se movieron. Su mirada se cruzó con la de una niña que avanzó un paso más. Tenía el cabello recogido en un moño deshecho, el vestido pegado al cuerpo, como si estuviera mojado. Se acercó hasta quedar frente a él. Levantó su pequeña mano y la apoyó sobre su pecho, justo donde latía su corazón, en el instante en que lo tocó. Sus ojos se volvieron completamente negros. King dejó de ver el patio, dejó de ver las luces rojas, dejó de escuchar sus propios soldados. Dentro de su mente se abrió otra escena. Vio aviones cruzando el cielo, vio explosiones a lo lejos, vio trincheras improvisadas llenas de mujeres y niños escondidos, cubiertos de barro y miedo. Vio a una mujer gritando, empujando un carrito de bebé, mientras trataba de sacarlo del lodo. Vio la misma cara que habían descrito en la casa de la selva, el mismo carrillo, el mismo llanto. Vio las bombas cayendo en el lugar equivocado, la tierra levantándose como una ola,
cayendo sobre cuerpos pequeños que no tuvieron tiempo de correr. Tierra, fuego, metal y silencio. Los mismos niños que ahora tenía delante siendo cubiertos vivos por barro caliente. La mano sobre su pecho quemaba como hielo. De golpe, el contacto se rompió. King volvió al patio. Los niños habían retrocedido unos pasos. Las lágrimas en sus rostros parecieron aclararse por un segundo, casi transparentes, como si algo en ellos dudara. Luego volvieron al color oscuro, espeso, que los había marcado desde el principio. Las luces de la base parpadearon y se encendieron de nuevo. El generador regresó a la vida. Los focos iluminaron muros, torres y alambrados. El patio estaba vacío. Ni rastro de niños, ni carrito. Solo quedaban huellas de barro marcadas en el cemento, pisadas pequeñas y líneas de ruedas que se dirigían hacia la selva, como si algo hubiera entrado desde ahí y estuviera listo para volver cuando quisiera cruzar otra vez la frontera entre los vivos y los muertos en la base Fénix. El mayor King permaneció frente a la fosa recién abierta sin decir una sola palabra. El olor a tierra húmeda y metal viejo se mezclaba con el peso de lo que acababan de desenterrar. No era solo un recuerdo del pasado, era una deuda, una que la base había ignorado durante años sin saberlo. Los ingenieros siguieron cavando mientras el silencio se hacía más espeso. Cada palada revelaba huesos frágiles, restos de tela quemada, fragmentos retorcidos de un carrito que parecía haber intentado salir de aquel lugar incluso después de la muerte. A un costado, Lynn miraba la escena con los labios temblando. Su abuelo tenía razón. Las almas que quedan atrapadas en un punto de dolor no desaparecen. Esperan, observan, lloran. Cuando el capellán McAllister encendió las velas improvisadas y levantó la cruz de madera sin nombre, el viento pareció detenerse. Las llamas apenas se movían, como si algo las rodeara. Sus oraciones resonaron entre los árboles, palabras simples pero firmes, diciendo a los muertos lo que nunca nadie les había dicho, que ya no estaban abandonados, que su sufrimiento había sido visto al fin. Los soldados se quedaron quietos alrededor de la zanja, algunos con las manos temblando, otros con la mirada fija en la tierra abierta. Nadie se atrevía a romper el silencio. Parecía que algo escuchaba. Al caer la noche, después de la ceremonia, la base se quedó extrañamente tranquila. Los ruidos que siempre acompañaban la madrugada, los insectos, los pasos de los guardias, el zumbido del generador, se sintieron más suaves, como si la selva misma estuviera respirando despacio. Los hombres que caminaban cerca de la cerca juraron haber visto figuras pequeñas, inmóviles, alineadas a pocos metros. No avanzaban, no lloraban, solo observaban el patio iluminado por las luces débiles. Sus rostros ya no estaban cubiertos por lágrimas, negras, sino por un brillo tenue, casi transparente, como si al fin entendieran que alguien había escuchado su historia. Una de las niñas parecía sostener un bebé en brazos. Su mirada era profunda y tranquila. Y después, igual que aparecieron, se desvanecieron entre los árboles. Las semanas siguientes pasaron sin sobresaltos, pero ningún soldado olvidó lo vivido. La nueva unidad llegó, fresca, ajena a los murmullos que se escondían en cada esquina de la base. Algunos reclutas empezaron a hacer preguntas. Otros decían que en algunas madrugadas el viento traía un sonido extraño desde la selva, un carrito de bebé crujiendo en la oscuridad, acompañado por un llanto débil, como si un niño buscara a su madre bajo la tierra húmeda. Las historias se repetían entre susurros, cada vez más parecidas, cada vez más difíciles de ignorar. En la base Fénix, nadie se reía cuando escuchaba esos relatos, y los guardias que cubrían el turno después de medianoche evitaban mirar hacia la línea de árboles. No querían comprobar si las pequeñas sombras seguían ahí, esperando a que alguien más recordara su nombre. Así termina este relato, pero las voces que lo habitan siguen vivas en la memoria de quienes lo escuchan. Si esta historia te tocó, si te estremeció o te hizo pensar, puedes dejar tu like y suscribirte. Ese gesto ayuda a que más personas descubran estas historias de terror nacidas del silencio. Y si quieres compartir lo que sentiste, o qué parte te inquietó más, te invito a dejar tu comentario. Tu voz también forma parte de este final.